Buenos días. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de planeación de requerimientos de materiales. Bueno, voy a empezar describiendo un poco lo que es el ejercicio y lo utilizaré con este árbol estructural que ya tengo realizado, que es prácticamente la primera pregunta que nos pide el ejercicio. Dice el ejercicio que básicamente tenemos una pieza final, que es la pieza A, que está conformada por dos componentes de una pieza B y 4 componentes de una pieza C. A su vez, la pieza B está compuesta de 3 piezas D y de 2 piezas E. Por otro lado, la pieza C está compuesta por 2 piezas F y por 2 piezas E. En el ejercicio también nos describen los tiempos de demoras de pedido por semana, los cuales ya los tengo enlistados aquí en este lugar. A es una semana, B es 2 semanas, C 2, D 3, E 2 y F 3. Y por último, nos dicen que a la fecha no hay unidades de existencia de ninguno de los componentes y por lo tanto no hay pedidos que se hayan hecho antes ni saldo disponible de estas piezas. Bueno, una vez que ya entendemos cómo está formado este árbol estructural y de qué manera está ligado uno con otro, lo que debemos hacer para poder empezar con el programa de requerimiento de materiales es obtener las unidades totales que se van a pedir de cada una de las piezas. Bueno, como el literal B nos dice que para la semana 10 se necesitan 100 unidades de A, el total de unidades de A será 100 a pedir. Ahora, para sacar las unidades de B, que tengo de resultado 200, solo se sigue el árbol estructural y se multiplica el número de componentes que se necesitan de B para formar A por la cantidad de A que se desea producir. Es decir, 200 por 100 es igual, perdón, 2 por 100 es igual a 200. Asimismo para C, 4 por 100 es igual a 400. Asimismo para D, pero en este caso tenemos que ir escalón por escalón. Entonces, 3 por 2, 6. Y 6 por 100, 600. Ahora vamos con E. En este caso se necesita E tanto para B y para C. Así que vamos a ir en orden. Primero por el lado de B. 2 por 2 por 100 es igual a 400. Entonces tenemos 400 acumulados. Ahora vamos por el lado de C. 2 por 4, 8. Y por 100, 800. Entonces, finalmente, para el número total de 400 que teníamos acumulados por el lado de B, más 400 por el lado de C, 1200 en total. Y por último F, 2 por 4, 800 y por 100, perdón, 2 por 4, 8 y por 100, 800. Bueno, aquí también establecí las existencias, como el ejercicio nos había dicho, no habían existencias. Entonces vamos a empezar a realizar las tablas de MRP. Cabe recalcar que hay que hacer una tabla para cada uno de los componentes. Bueno, aquí tenemos los elementos por los cuales están formadas las tablas, que ya los explicaré, y la cantidad de semanas que necesito hasta la semana 10, donde necesito 100 unidades de producto A. Entonces, bueno, la necesidad bruta es prácticamente el total de unidades que necesite para tal semana. Los recibos son recibos que ya, ya estén programados antes de hacer este plan de requerimiento de materiales. Como en este caso nos dijeron que no teníamos existencias, entonces no teníamos ningún recibo.
El saldo disponible es la cantidad de productos que yo tenga disponible para esa semana. Las necesidades netas es básicamente mi necesidad bruta menos el saldo disponible. La entrada de pedidos es la cantidad de producto que quiero que me llegue tal semana y la expedición de pedidos es la cantidad de productos que quiero pedir, pero con las semanas de anticipación necesarias para cada uno de los productos. Bueno, esto se va a entender un poco mejor cuando empiece a llenar estas tablas. Y empezaremos obviamente con el componente A porque es el primer dato que nos da. Entonces, se dicen que necesitamos 100 unidades para la semana 10. Es decir, mi necesidad bruta, lo que necesito para esta semana, es de 100. Recibos, como mencionaba, no hay pedidos anteriores y el saldo disponible tampoco me dicen que hay existencias, por lo tanto no tengo saldo para esta semana. Ahora vamos con mi necesidad neta. Es la resta entre la necesidad bruta y el saldo disponible. 100 menos 0, 100. Entrada de pedidos. ¿Cuántos pedidos me entrarán de este producto para esta semana? Lo mismo, 100 unidades de A. Ahora, expedición de pedidos. Para esto siempre tengo que ver cuánta es la semana de demora. La semana de demora que demora A es de una semana. Por lo tanto, la expedición de pedidos la pongo una semana antes, en la semana 9. 10 menos 1, 9. Bueno, ahora seguiremos con el componente B. Como vemos en el árbol, B, A depende de B. Es decir, yo necesito ya tener las piezas de B listas para poder recién empezar a fabricar A. Entonces, ¿cuándo yo voy a fabricar A? En la semana 9, porque demoran una semana en estar listas. Entonces, ¿cuándo yo voy a necesitar mi componente B? Justamente lo necesitaré para la semana en que empiece a fabricar A, que es la semana 9. Entonces aquí pondré mi total de B, que es 200. Recibos no hay, saldo disponible no hay, necesidades netas 200 menos 0, 200. ¿Cuántos productos B me entrarán para esta semana? 200. Y ahora, ¿cuándo debo pedir estos 200 productos de B? Como está aquí listado, se lo pedirá 2 semanas antes. 9 menos 2, 7. Bueno, ahora seguiremos con el producto C, con la pieza C. C también depende de A. Entonces, necesito tener listo C en la misma semana que se va a producir A. Así que también, como ve, el pedido será para la semana 9. C tiene un total de 400 productos, que es lo que necesito. No tengo recibos, no tengo saldo disponible. 400 menos 0, 400. Me van a entrar 400 productos C esta semana y, como tengo acá listado, los necesitaré pedir 2 semanas antes. 9 menos 2, 7. Bueno, vamos ahora con D. Vemos en el árbol, D depende de B. Es decir, cuando yo necesite hacer B, ya necesito tener listo el producto D. Entonces, acá arriba está el cuadro de D. ¿Cuándo necesito hacer B? En la semana 7. Por lo tanto, yo necesito C, los productos C para esta misma semana. Así que C es un total de 400 unidades. No tengo recibos, no tengo saldo disponible. 400 menos 0, 400. ¿Cuántos productos B me entrarán esta semana? 400. ¿Y cuándo necesitaré pedirlas? 2 semanas antes. 7 menos 2, 5. Uy, perdón. Este es de D. El total de D es 600. Y D depende de B.
Por lo tanto, está bien lo que estamos haciendo, pero es con el valor 600. Y aquí dice que D demora 3 semanas. Por lo tanto, 7 menos 3, 4. Ya, ahí sí está todo correcto. Bueno, seguimos con el componente E. Como vemos, el componente E es necesario tanto para B y para C. Sin embargo, B y C empezarán a hacerse la misma semana, que es, como vemos aquí, en la semana 7. Por lo tanto, para esa semana yo necesitaré mis piezas de producto E, que son 1200. No tengo residuos, no tengo saldo disponible. 1200 menos 0, que es el saldo disponible, 1200. Para esta semana me entrarán 1200 productos E y tendré que hacerlo 2 semanas antes el pedido. 7 menos 2, 5. 1200. Ya. Por último, falta F. El producto F, que depende de C. Como sabemos, C se comenzará a hacer en la semana 7. Por lo tanto, para esa misma semana necesitaré yo mis piezas F, que son 800 en total. No tengo recibos, no tengo saldo disponible. Mi necesidad neta 800 menos 0, 800. Esta semana me entrarán 800 piezas de F. Y lo haré 3 semanas antes. 7 menos 3, 4. Tal como vemos acá en la lista que preparé antes. Bueno, y esto es básicamente la resolución de todo el ejercicio, que literal era realizar esta tabla, que con esto yo aproveché para realizar el ejercicio. Y hay que tener en claro que hay que tener esta lista ya realizada para poder empezar con las tablas, que aquí es donde nos define cuándo se va a pedir cada producto, cuándo va a llegar cada producto y cuánto se necesita. Muchas gracias.